La Corte Suprema dejó en firme la condena a 17 años contra el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias. Se trata de una condena, como ustedes recuerdan, por irregularidades en el programa Agro Ingreso Seguro. Es el fin en lo que parece ser una larga batalla jurídica. Exministro Andrés Felipe Arias, gracias por estar en 6 AM. Buenos días para usted. Gustavo, muy buenos días a ti, a la mesa y a todos los oyentes. Jurídicamente hablando, ¿este es el final de la batalla o queda algo por hacer, exministro? Gustavo, no, lo primero que yo quisiera decir es que nosotros acatamos y respetamos el fallo, pero por supuesto tenemos 1000 reproches. Yo pienso que cuando hay una injusticia siempre debe quedar un camino y lo estamos explorando con los abogados. Ahorita ya le estoy dando poder a uno de los abogados para que comience a explorar qué caminos quedan probablemente ante instancias internacionales y fundamentándonos en que la garantía que me dieron fue una garantía aparente, no fue una garantía real, porque quien decidió este fallo, esta sentencia, es la misma Corte que ya me había condenado en primera instancia. Entonces, por ahí probablemente va a ser el camino. Exministro, haciendo cuentas entre lo que usted ya ha purgado, la confirmación de la condena, no sé si eventuales descuentos de algún tipo en materia legal, ¿cuánto le queda de condena? Pues Gustavo, recordemos que la verdad, y yo creo que inclusive nuestros detractores así lo reconocen, es una condena desproporcionada de casi 18 años. Ya he estado 8 años en detención intramural, 2 de ellos en condiciones muy severas, en Estados Unidos un poco más de 2 años, con redenciones, y esto ya tengo un poco más de 10 años de cumplimiento de pena. Entonces ya, gracias a Dios, tengo el derecho a la detención domiciliaria, tengo también permiso de trabajo, todos los meses tengo un permiso de 72 horas para salir. Y yo creo pues que ya entramos pues a ver en qué momento se pudiera pedir la libertad condicional, pero pues todavía falta tiempo para eso. Es la desproporción de una condena pues que uno no entiende. En gracia de discusión si alguien quiere insistir en que hubo algún delito, que no lo hubo, por supuesto, y es una injusticia muy, muy grande. Exministro, no es este, por supuesto, un escenario judicial de exposición de motivos, mucho menos de juzgamiento, pero quería preguntarle muy concreto, ¿su campaña presidencial tuvo o no tuvo apoyo de beneficiados de Agroingreso Seguro, como el congresista Villamizar? Mire, eso fue algo que me sorprendió cuando lo dijo el magistrado, porque ni siquiera, Gustavo, en la primera sentencia se dice eso. Déjenme leer una línea de lo que dice la sentencia. Dice: en ese orden, el fallo de condena que aquí se emite en contra del doctor Arias Leiva se funda en la demostración, más allá de la duda razonable, de esos presupuestos legales, no en las actuaciones que haya cumplido en ejercicio de sus derechos electorales. Entonces, nada, ni el señor Villamizar, que en realidad no terminó apoyándome a mí. Recuérdese que la mayoría de los senadores, si él era senador, apoyó a la doctora Noemí Sanín, ni ninguno otro tuvo que ver con la campaña. Este caso, recuérdense, cuando se evidencia y me esculcaron por todos los lados, que no tenía que ver realmente con la política ni con aportes anómalos a mi campaña, terminaron construyéndolo o confeccionándolo sobre unos convenios de ciencia y tecnología con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, y nada más. Entonces tampoco tiene que ver con eso. También dijeron que algunos de los que habían hecho la trampa le dieron a mi campaña. Hubo un caso donde tuvieron la intención de aportar y el oficial de cumplimiento de mi campaña rechazó el apoyo. Eso también quedó probado en juicio. Y es un caso tan complejo y tan farragoso, sí, Gustavo, pues que yo sé que este no es el escenario para entrar en detalle, pero que si las personas lo miraran, entrarían a haber muchísimas dudas sobre lo que hay ahí. Por ejemplo, sobre esos convenios, la Corte incluso el viernes aceptó que sí son convenios de ciencia y tecnología, porque el riego
es fundamentalmente una actividad tecnológica para cualquier agricultor. Eso es indiscutible, pero yo le recuerdo en su columna del fin de semana, Daniel Coronel trae una contestación que usted le dio a la revista Caras. Nadie niega que sean contratos y que tengan un fin ilícito. Le preguntaron a usted en ese momento, ¿cuándo ha dado papaya? Y usted contesta, cuando he querido dar subsidios y ayudas a quienes no lo necesitaban, que es el meollo del asunto. Claro, pero esa fue una entrevista que hace uno de forma, digamos, tranquila, liviana, y se saca de contexto. ¿Qué es lo que respondí yo ahí y por qué lo respondí? Nada que ver con esto. En una ocasión, cuando se hizo un programa para los exportadores, hubo un pequeño grupo de exportadores que al recibir el apoyo para las coberturas cambiarias, ¿se acuerda que había un problema de revaluación grandísimo? Yo me acuerdo que usted me entrevistaba sobre eso en su momento. Se le dio apoyo a los exportadores y hubo unos pequeños que se cuentan en una mano que tomaron el incentivo y por la ventanilla de atrás deshicieron la cobertura. Y no es que quisiera dárselo, uno le quiere dar apoyo al que lo necesita, pero si alguien o lo usa mal o comete un fraude, pues inmediatamente está cometiendo el ilícito. ¿Pero quién? El que usa mal el subsidio, el que al final del día no lo necesitaba, en este caso el exportador que deshizo la cobertura. Eso nada tiene que ver con este caso. Entonces uno no puede tomar que una oración que alguien dijo por allá para convertirlo en un tema penal. Gustavo, en este caso, ¿qué sucedió? Unas personas también mínimo número, de un programa que les llegó a 380,000 personas, cometen un delito, y porque termina siendo el ministro el judicializado. Estas personas aceptaron que cometieron el delito, devolvieron todos los recursos que recibieron, además hicieron las obras con los incentivos que recibieron y los devuelven. Y porque el ministro, o sea, no tiene sentido. Imagínese que el magistrado el viernes decía, es cierto que no hay un solo testigo, y leyó la lista, eran como 30 y pico, ni un solo testigo dice que el ministro dio una orden para beneficiarlos, ni los viceministros lo dicen. Los viceministros claramente dicen, él nunca nos dijo a quiénes, pero que el ministro, como manejaba el presupuesto, pudo incidir, debió saber, como algo fundado en sospecha, por ser quien fui. Y eso pues me parece que no es justo. No es justo porque este es un tema muy importante para Colombia. Doctora, y el derecho penal es eso, que a uno lo condenan por ser quien fue, o porque pudo, o debió, o por sospecha. Me parece pues que hay una anomalía muy grande, y por eso nuestros reproches, insisto, aceptando y acatando el fallo que nos toca, porque estamos en un Estado de Derecho. Doctor Arias, usted está hoy en detención domiciliaria y tiene también un permiso para trabajar. ¿A qué se está dedicando hoy? ¿En qué trabaja? ¿Y cuánto tiempo le queda a usted de condena? No, puro sector privado, puro sector privado. Estoy trabajando con una compañía que hace acompañamiento a otras compañías del sector financiero, de seguros, tecnológico, y en eso estoy feliz, porque de esa forma uno también le ayuda mucho a las personas. ¿Y cuánto queda? Pues imagínese, son 18 años, llevo 10, faltan 8, que he despojado de la posibilidad de volver a la arena política de por vida, lo cual incluso en el fallo de Naciones Unidas dicen que es una desproporción, y quedo despojado de todos los derechos políticos o para votar y todo eso hasta ese año 18. Yo ya no puedo tener una cuenta en un banco, queda uno aniquilado en el sistema financiero, en el sistema comercial, pero bueno, así nos toca llevarlo, así lo hemos decidido con mi familia, que no vamos a ser víctimas, vamos a ser supervivientes, y se lleva esa tragedia, pero pues con la frente en alto, sabiendo que hubo una injusticia profunda y protuberante por debajo de esto, que hubo otras cosas de la política que se metieron acá. Yo no sé si usted vio una confesión de un senador muy importante este fin de semana en una entrevista que lo deja uno pegado del techo, y pues nada, con la frente en alto, mis hijos muy valientes, mi esposa pues un ángel que me ha acompañado en todo este proceso, y se aprende también a pesar de las limitaciones con las que queda uno.
Exministro Arias, pero usted decía en la primera pregunta que le hizo Gustavo que pues es injusto porque además la doble instancia en realidad no llegó por cuenta de que es la misma corte, pero según entiendo no son los mismos magistrados. Ya con esto sobre la mesa, ¿usted reconoce alguna equivocación en todo ese proceso? Entonces dividamos la pregunta en dos, que no son los mismos. Pues miremos esto. Déjeme, yo les recuerdo un poco quiénes me condenaron a mí. De los 8 que firmaron mi sentencia, 2 están uno está condenado por el cartel de la toga, el otro está huyendo por el cartel de la toga. Quedan 6. De esos 6, una magistrada firmó la sentencia sin haber ido a un solo día del juicio, porque se posesionó meses después de que terminara el juicio. Quedan 5. De esos 5, una se declaró víctima del gobierno para el cual trabajé. Es como la víctima juzgando al supuesto victimario. Eso no se hace en el derecho penal. Quedan 4. De esos 4, uno hizo un voto disidente donde dijo, hombre, a este señor no lo pueden condenar por eso. Quedan 3. Los otros 3 también están mencionados en los audios que ustedes, yo recuerdo, a través de Caracol Radio revelaron del cartel de la toga. Entonces, esa fue la primera instancia. Y la segunda, ¿quiénes son? Son 3 magistrados. Es cierto, no es ninguno de los originales, pero es la misma corte. Y me hacía caer en cuenta mi abogado este fin de semana que el magistrado ponente, por quien profeso todo el respeto, ya había participado en mi juicio o en mi proceso. ¿Por qué? Porque siendo magistrado del Tribunal Superior de Bogotá me negó unas pruebas. ¿Qué pruebas? Las actas de los consejos de ministros que yo pedí para mostrar en juicio que este era un programa de Estado, que esto tenía el apoyo del presidente, de todos los ministros. Ya había participado. A él lo debieron declarar impedido. Otro de ellos, de los 3 que firman esta segunda instancia, llega al proceso un día antes de que firmen la sentencia. ¿Por qué? Porque como todos se declaran impedidos, la última que se declaró impedida, que además había sido procuradora en mi caso, lo hace el martes 31 de enero y la sentencia la firma ya este nuevo magistrado el miércoles 1 de febrero. Hombre, un proceso de estos tan complejo, tan voluminoso, ¿cómo es que me van a decir que lo examinaron en un día, en 24 horas? No hubo un análisis ponderado de las pruebas, del proceso, de los hechos, sino que simplemente, como lo dije el viernes, hicieron una especie de copy-paste de lo que ya venía. O sea, uno lee la sentencia y es más una defensa de lo que habían hecho en la primera instancia que un análisis ponderado de todas las pruebas de nuestra impugnación, en donde mostramos mutilaciones, omisiones, de muchas de las pruebas que llegaron a juicio. Claro, es que sí, y sobre lo segundo que me pregunta de errores, mire, llevo ya en este proceso, ¿cuánto? Desde 2009, ya vamos para 14 años. Imagínese cuántas veces yo no me he preguntado, encerrado en una celda en Estados Unidos, por ejemplo, solo, oscuro todo eso, o detenido en una unidad militar, ¿qué fue lo que hice mal? Y yo, desde el punto de vista del programa, estoy convencido que nosotros actuamos bien y de buena fe. Yo hice, Gustavo y demás compañeros de la mesa, lo que han hecho todos los ministros de Agricultura que me habían antecedido, todos. Porque es que esos convenios que se firmaron directamente con el INICA no se someten a licitación y por eso es que a mí me condenan. Entonces, hombre, lo raro hubiera sido que yo hubiera hecho algo distinto, como someter ese programa que es una política pública. Es que no estábamos comprando, no sé, las toallas para secarse las manos de los baños del ministerio. Era una política pública donde yo someta eso a una licitación. Ahí sí es raro, porque es como cambiar lo que se venía haciendo en los últimos 50 años. Y queda eso en manos de un carrusel de la contratación y ahí sí sale mal desde el principio. ¿Aquí qué sucedió? Unos particulares hicieron una trampa, lo aceptaron, cometieron un delito, devolvieron los recursos. Todos fueron a juicio y todos dijeron que nunca hablaron conmigo, que nunca le influí, que no, ni directa ni por interpuesta persona. Entonces, hombre, yo estoy convencido y por eso estoy tranquilo y duermo tranquilo que nosotros obramos bien y mis funcionarios en el ministerio por lo menos
también lo hicieron. Sí, doctor Arias, el proceso ha sido muy largo y la gente empieza a recordar eventos que sucedieron durante su proceso, como por ejemplo que su partido tramitó una ley con su propio nombre para darle una segunda instancia y se mantiene la condena, pero otro episodio que también es tal vez muy importante y es que usted se va para Estados Unidos, usted tenía que poner la cara aquí en Colombia, se va para Estados Unidos y allá termina capturado, bueno, se genera todo ese... ¿Por qué se vuela usted para Estados Unidos? ¿Por qué se va para Estados Unidos? Bueno, dividamos en dos de nuevo la pregunta, que son dos temas. El primero, lo del proyecto de ley que no ha salido y debería salir, es un emplazamiento que le hace la Corte Constitucional al Congreso y dice, hombre, el derecho a la doble conformidad es universal. Aquí se lo están cercenando a muchas personas. Por favor, Congreso, hagan una ley en ese sentido. Y creo que hubo 3 proyectos de ley. Creo que uno del partido, otro inclusive de ese senador del cual les decía yo que hizo una confesión abierta sobre mi proceso y la política este fin de semana, y otro creo que el partido Mira, si no estoy mal, y eso por miedo a que me beneficiara a mí lo truncaron en primer debate. Entonces eso nunca salió, simplemente porque como está mi nombre, pues entonces se vuelve eso radioactivo y se vuelve una guerra civil en las redes y todo el mundo le huye a eso. El Congreso debería legislar en esa dirección. Y 2, lo de Estados Unidos. Mire, esto ya lo había dicho en otro lado, pero lo voy a decir acá nuevamente. Cuando viene mi proceso, a mí me detienen, estoy 2 años en la escuela de caballería, recordémoslo, del 2011 a 2013. Me dan la libertad porque ya no hay cómo tenerme detenido. Yo entro en contacto con la Embajada de Estados Unidos. Hay un cable de la Embajada que dice que la Embajada sabe lo que está sucediendo, que conoce que hay una Corte politizada, una Corte Suprema politizada. Y eso sale en un cable de Wikileaks. En este momento se lo estoy enviando a José Luis. Ahí se lo mando por si ustedes lo quieren ver y poner en la página. Es un cable de la Embajada, en donde fuentes de inteligencia le dicen hay una Corte Suprema politizada. Y más aún, el que va a pagar el plato roto más duro se llama Andrés Felipe Arias, 2009. Bueno, pasan los años y en 2003 entré en contacto con ellos y ellos me dicen que me puedo ir para Estados Unidos y que allá puedo empezar este proceso de protección. Yo salgo, recordémoslo, cuando empiezan a darse muchas anomalías. Estoy en libertad, repito, y coincide con la segunda elección de Juan Manuel Santos. Y viene toda esta avalancha y esta arremetida contra el partido, contra Oscar Iván Zuluaga. Y a mí me iban a absolver. Esa era la información que había, porque en realidad no hay pruebas contra mí. Y cuando van a leer el fallo lo aplazan, porque venía unos días antes de la elección del Congreso, y lo aplazan varios meses. Y cuando van a volver a leer el fallo, vuelven y lo aplazan. Pero ¿cómo puede respetar usted la decisión de la Corte si lo que le estamos entendiendo es que usted cree que la Corte tomó una decisión política sobre usted? Yo pienso, mire, ya déjeme termino, Gustavo. Y entonces vuelven y aplazan. Y entonces dicen, esto es demasiado raro porque ya el sentido del fallo debería ser absolutorio. Y bueno, lo del tema de la política, Gustavo, y cómo influyó eso ahí, es algo que después se irá revelando. Yo en qué sentido digo que lo acepto y lo acato. Estamos en un Estado de Derecho y con las restricciones y las limitaciones que ello tenga, lo tengo que aceptar y lo acato, con los reproches que tengo. Pero déjeme terminar lo de la Embajada. Y eventualmente entro en contacto y me dicen, puede salir tranquilo. Y sí, aquí hay unas anomalías, esto es muy extraño. Y por eso estoy allá y por eso estábamos en proceso de asilo. Nosotros allá tuvimos todo el proceso, todo. Y una cosa muy importante, yo siempre le dije a la autoridad americana y a la colombiana dónde vivía. Yo dije, mire, estoy acá, el día que ustedes me digan que me tengo que presentar, allá voy y me presento. Pero entonces es el gobierno de Estados Unidos el que le dice, véngase para acá porque hay algo muy raro con su proceso. Yo entré en contacto con la Embajada de Estados Unidos. Mire el cable que le acabo de enviar a José Luis. No, por eso, pero pregunto, para que la gente entienda, ¿es eso? ¿Es el gobierno de Estados Unidos formalmente el que le dice, venga a Estados Unidos que hay un problema con su proceso? Todo el mundo sabía en ese momento, Gustavo, ubiquémonos en el año 2014, que había una anomalía muy grande. Y entro en contacto con la Embajada. Nosotros éramos buenos amigos de la Embajada y me dicen, váyase tranquilo, si usted cree que hay una anomalía, ya puede pedir su proceso de asilo. Dejémoslo ahí y dispénseme que no entre en detalles, Gustavo, porque sí me entiende que es un tema delicado.
Entonces dejémoslo ahí. Lo cierto es que yo me desplazo a Estados Unidos, mi familia tiene que salir apresuradamente y allá yo le digo a la autoridad norteamericana, aquí estoy, empiezo el proceso, vivo en este lugar, este es mi teléfono, mi contacto, estos son mis abogados, incluso voy al consulado, mi esposa va al consulado, allá también tenían la información y estamos listos a cualquier cosa, y tanto así que cuando me arrestan y después me dan la libertad condicional allá, o digamos, si me dejan estar en libertad mientras está el proceso de extradición, yo puedo estar en mi casa, y cuando me dicen presente a la corte, voy y me presento, y estuve 2 años detenido, pues dando una batalla que después, y eventualmente también se revelarán otras cosas, tuvo mucha influencia de la política y del presidente de ese entonces para que no salieran las cosas como debían salir. Lo que usted está queriendo decir es que Juan Manuel Santos influyó en los magistrados para la decisión. Yo lo que estoy queriendo decir, Gustavo, y le digo dispénseme para no entrar en detalle de esas cosas todavía o abiertamente, es que sí, el expresidente Juan Manuel Santos tuvo mucho que ver con mi proceso, no solo cómo terminó, sino con sus inicios. Y le digo una cosa, esa confesión que vimos de esta persona públicamente en una entrevista con Semana, lo dice todo. Y claro que hubo mucha influencia del presidente Santos, de su gobierno, en la persecución. De eso pues no nos cabe duda a muchas personas y por supuesto a mí, pero le digo, Gustavo, dispénseme para no entrar en ese detalle porque no quiero. A ver, Vanessa, la escucha el doctor Andrés Felipe Arias. Doctor Arias, yo quisiera saber si usted todavía sueña con la política, con ser presidente de Colombia, por ejemplo. Vanessa, yo sueño con ayudarle siempre a Colombia, no necesariamente en la política, como te digo, ya a mí me aniquilaron cualquier posibilidad de servirle al país públicamente o en cargo público. Es como una cadena perpetua a no poder regresar a la política, y ya empieza pues uno solo con eso a ver las intenciones que subyacían a esto. Entonces no, ahora ni lo puedo, y como no lo puedo hacer, ni lo pienso, porque ¿para qué me voy a amargar? Claro que hay un dolor en el alma, pues yo no se lo voy a negar, un dolor en el alma. Yo le decía a mi esposa, es como un pájaro y le cortan las alas y quiere volar, pero no puede, entonces por más que brinque no va a poder volar. Yo tengo que vivir con esa realidad vivo. Ahorita, como te digo, tratamos de ayudarle mucho a las personas a llevarlos a que puedan tener acceso a los canales formales de crédito desde el trabajo privado que hago, pero no, pues no sueño porque no puedo, pero pues que me duele en el alma, claro, es un peso que duele en el alma enorme, porque pues mi drive, mi motivo de vida no era el sector privado y pues y lo que uno puede construir corporativamente. Mi motivo de vida, pues como lo sentía yo desde que estudié y me formé para eso, era servirle a Colombia. Ya no puedo, esa es una realidad. Duele, sí, duele, no te lo van a negar, y duele mucho, sí, duele mucho, pero pues es mi vida y es mi realidad, y con eso tengo que vivir. Pues estaremos pendientes del escenario internacional, de las posibles decisiones que tome con su cuerpo de abogados y de las revelaciones sobre el tema político. Le quiero hacer una última pregunta muy concreta, señor exministro. ¿Tiene o guarda en el corazón algún tipo de decepción frente a Álvaro Uribe Vélez? No, Gustavo, ni contra el presidente Uribe, ni siquiera contra Juan Manuel Santos y los que me hicieron lo que me hicieron, nada. Yo decidí hace mucho tiempo ser superviviente y no víctima. Cuando uno es superviviente, uno elige si se queda en el resentimiento y el dolor, o si deja pasar, olvida, suelta y va para adelante. Y menos con el presidente Uribe, no, que él no, pues, él no tiene que ver con eso. De pronto, yo sé que Colombia lo sabe, que esto o lo que vivo yo hoy tiene que ver con él, porque pues me cobran mucho el haber defendido su gobierno, como le cobran a muchos de mis compañeros. Pero no, ni con él, que pues no tendría por qué, ni siquiera con quienes me han hecho esto. Y como le digo, yo respeto y acato el fallo, y yo veía al señor magistrado el viernes y yo decía, en otro momento de mi vida probablemente hubiera tenido mucha rabia. No, a estas personas, ellos verán cómo lidian con su conciencia, yo duermo tranquilo, a ellos simplemente les mando luz, tranquilidad
y quiero vivir en paz y quiero que Colombia algún día de verdad tenga paz, pero paz de verdad, paz política y paz en el alma que cierre todas estas heridas. Señor exministro, muchas gracias por su tiempo para 6 AM, muy amable. Gustavo, Vanessa, a todos los demás compañeros y a la audiencia, que tengan muy buen día. Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura, sigue pensando en acciones judiciales ahora en el campo internacional y pronto hará, según dice, revelaciones sobre la política metida en la decisión que lo condenó a 17 años.